Vamos a ver en este vídeo un ejemplo práctico de cómo realizar el famosísimo test del aquí cuadrado, que supuso una revolución al permitir un criterio sólido para encontrar relaciones entre variables cualitativas, usando las tablas de contingencia. El fundamento de este test es comparar la suma de diferencias al cuadrado entre lo que estamos observando, es decir, nuestros datos reales, y aquello que cabría esperar en una situación donde no existe ninguna relación entre variables. Esto permite cuantificar la magnitud de todas estas distancias, compararlas con una distribución, que es la del aquí cuadrado, y decidir si podemos afirmar que estas variables están relacionadas significativamente. Una de las debilidades de este test es que no permite cuantificar cada una de las relaciones entre categorías, pero permite afirmaciones globales del tipo fumar está relacionado significativamente con el cáncer de pulmón. Y aún así, una exploración visual de las tablas permite determinar en qué dirección se da esta relación. Después de esta breve introducción, vamos a ver un ejemplo de código sobre datos de aerolíneas estadounidenses. Lo primero que vamos a hacer es importar dos paquetes fundamentales, el pandas y el numpy. Después vamos a leer toda nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es fijar una semilla. ¿Qué estamos haciendo cuando fijamos una semilla? Estamos haciendo que, cuando quiera replicar este código, vas a obtener exactamente los mismos resultados que yo cuando apliques funciones aleatorias. Para simplificar la interpretación de los resultados, vamos a crear un subset de nuestros datos. ¿Qué subset? Vamos a seleccionar solamente aquellos casos, aquellos vuelos, que tengan un origen en uno de estos tres aeropuertos que vemos aquí. El de Houston, el de Atlanta y el de Indiana. Una vez aplicado este filtro, lo que vamos a hacer es reordenar nuestra base de datos, con esta instrucción de aquí, sample. Vamos a aplicarle fac igual a 1, aunque luego vamos a seleccionar las primeras 10.000 filas. ¿Por qué estamos seleccionando solo 10.000 filas? Porque un test con millones de filas no tiene demasiado sentido, ya que siempre vamos a encontrar algún tipo de relación, por pequeña que sea, ya que hay millones de casos. Vamos a ejecutar estas líneas, y a continuación vamos a generar una nueva variable. Esta nueva variable va a distinguir entre dos casos. Va a tener valor true cuando el delay sea más grande que 30, que implicará que tenemos un gran retraso de este vuelo. Por otro lado, va a tener un valor false cuando sea más pequeño o igual que 30. La siguiente instrucción es un poco más compleja y lo que estamos haciendo es crear una tabla de contingencia. Vamos a ver qué estamos haciendo concretamente. Estamos seleccionando dos columnas de nuestro data frame. ¿Qué columnas? Las dos que queremos estudiar. Primero, Big Delay, que es la que acabamos de crear anteriormente, y otra columna, que es Origin. Como podemos ver, el parámetro del que depende es columns, así que podemos crear una tabla de contingencia de múltiples dimensiones, aunque aquí, por simplicidad, solo vamos a usar una dimensión, que es Origin, la que hemos filtrado anteriormente. Con el valor margins igual a true, lo que le estamos diciendo es que queremos que guarde también los márgenes de la tabla. Ahora vamos a ver lo que significa esto. Ejecutamos estas líneas y vamos a ver su resultado. Esto es una tabla de contingencia clásica. ¿Cómo se interpreta? Este 6.900 es el número de vuelos que se han retrasado poco y que han salido de Atlanta. El resto de celdas se interpreta de la misma manera, excepto los márgenes. ¿Qué son los márgenes? Los márgenes son la columna de más a la derecha, esta, y la fila inferior. El margen inferior es la suma por cada una de las columnas, y el margen derecho es la suma para cada una de las filas. El valor que encontramos abajo a la derecha es la suma de todas las observaciones. A continuación, vamos a importar el paquete que va a realizar el test. Es este. Depende del paquete SciPy. Se llama Chi2 Squared Contingency. Ya está importado. Y vamos a pedirle que nos cree un objeto a partir de la tabla de observados que hemos generado nosotros mismos. Esto no genera ningún output, pero podemos ver qué es el objeto que hemos creado. Esto nos devuelve varias información. El primero de todos es el estadístico, es decir, la suma de las diferencias al cuadrado. El segundo de ellos es el p-valor, luego vamos a hablar de él. El p-valor es una medida que permite tomar decisiones basadas en algún criterio. Y finalmente, una tabla. Esta tabla es la tabla de valores esperados, que es lo que vamos a comparar con nuestra tabla de valores observados. Esto, el test lo va a hacer por nosotros, pero podríamos realizarlo manualmente. Vamos a convertir esta tabla en un data frame para que la visualización sea más atractiva y vamos a mostrarla. Lo que vemos aquí son los valores teóricos esperados si no hubiese ningún tipo de relación. Lo que está claro es que estos valores no son posibles y que son decimales. Esto solo es una aproximación teórica.
pero va a servir para comparar con los valores que hemos observado. A continuación, lo que vamos a realizar es una tabla con los valores esperados relativos y una tabla con los valores observados relativos, para que sea más fácil de comparar. Esto vamos a conseguirlo usando la función round, es decir, un redondeo para que sea más fácil de interpretar, sobre cada una de las tablas aplicándole una función lambda, es decir, una función sin nombre, que va a ser sencillamente cada uno de los valores dividido por el total de valores multiplicado por 100. Así, estamos generando tablas con valores relativos y no valores absolutos, que son más difíciles de comparar. Vamos a ejecutar estas celdas y vamos a mostrar sus resultados. Aunque en la segunda tabla no hayamos mantenido los nombres, sí que se ha mantenido el orden, así que compararlo es relativamente sencillo. Una primera cosa que vemos es que los márgenes se han mantenido. Esto tiene que ser así, si no, implica que algo hemos hecho mal, ya que lo que no queríamos era modificar la cantidad de trues y false que había en Big Delay o la cantidad de vuelos que han salido de cada uno de los aeropuertos. Entonces, lo que hace el test por nosotros es comparar si este 1.23, por ejemplo, es suficientemente mayor a este 0.99 que vemos aquí. Nosotros podemos suponer que es poco o es mucho, pero no tenemos una medida. Lo que nos ofrece el test del aquí cuadrado es una herramienta precisa de decisión basada en la estadística, de si esta diferencia es muy grande o muy pequeña. De hecho, lo que va a hacer el test es comparar este elemento con este elemento con este elemento con este, etc., sumarlos, elevarlos al cuadrado, dividirlos, y luego va a generar un estadístico que va a comparar con una distribución. Aquí al final de todo vemos un criterio de decisión. Voy a explicarlo muy brevemente, ya que el p-valor es un concepto complejo y no es el objetivo de este vídeo profundizar en el tema. Pero en este caso puede resumirse como la probabilidad de que las relaciones sean mucho más extremas de lo que hemos visto en nuestros datos, si comparamos con la situación donde no hay ninguna relación. Dicho de otra forma, es un indicador de cómo de extraño sería ver nuestros datos si no hubiese relación entre variables. Un valor muy bajo, como vemos aquí, implica que hay relación significativa, y un valor muy alto, que no podemos afirmar que la haya. Vamos a ver cuál es el resultado concreto de nuestro test y en qué situación nos encontramos. Como podemos ver, hemos obtenido un 0.17, que es bastante mayor que el límite que nos fijamos para decir que las diferencias son significativas, así que no podemos afirmar que hay relación entre variables.